Amanecer en la cosecha por Susan Collins. Susan Collins nos presenta este libro como una precuela de su trilogía conocida internacionalmente, Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre nos contó la historia de Katniss Everdeen y de Peeta Mellark. Sin embargo, ellos dos todo el tiempo tuvieron detrás a un mentor. Este mentor era conocido como Haymitch Abernathy. En esta precuela nos cuentan la historia de cómo es que Haymitch consiguió ganar los Juegos del Hambre, ya que cuando tenía 16 años él participó en el vasallaje de los 25. Los Juegos del Hambre, para quien no lo sepa, es una tradición que se festeja en el mundo ficticio de Panem. Cada año se eligen a dos jóvenes, supuestamente al azar, ya que se ponen los nombres de todos los jóvenes entre 12 y 18 años en urnas, se toma un papelito y se lee el nombre del individuo. Cada año que se eligen a estos jóvenes, lo que ocurre con ellos es que son enviados a una arena para pelear hasta que ya no quede más que uno con vida. Ahora, en los vasallajes de los 25 hay cambios en las reglas. En el primer vasallaje de los 25 se eligió por votación. En el segundo vasallaje de los 25 se eligió al doble de participantes. Y en el tercer y último vasallaje de los 25, quien fue a participar eran únicamente personas que hubieran salido ganadoras de los Juegos del Hambre con anterioridad. Eso se ve en la trilogía de los Juegos del Hambre. Sin embargo, aquí lo que podemos observar es el vasallaje de los 25 de los Juegos del Hambre número 50, en el cual Haymitch Abernathy se ve rodeado de una desgracia, puesto que su novia y su gente, Leonora Dobb, son quienes generan un problema en el inicio de la cosecha. La cosecha se le llama, y de ahí viene el nombre, al momento en el cual se eligen a los ganadores o a los participantes de los Juegos del Hambre. Cuando Haymitch Abernathy observa que se hace un desastre con toda la familia y con toda la bandada, como se llamaba a la banda de Leonora Dobb, interviene y acaba él por ser reclutado para así ser enviado a los Juegos del Hambre. Ellos, Haymitch Abernathy, Leonora Dobb, Katniss Everdeen, Peeta Mellark, vienen del Distrito 12 porque obviamente tienen que venir del distrito más pobre y obviamente tienen que ganar los Juegos del Hambre de la manera más difícil posible. Estos Juegos del Hambre, a los cuales asiste Haymitch Abernathy a sus 16 años, son más crueles aún, porque no es que solamente se vayan a despedir de este mundo 23 prácticamente niños, sino que se van a despedir de este mundo 47 niños y solo va a haber un ganador. E incluso desde el inicio todos los que son tributos del Distrito 12 se terminan por ver como apuestas improbables, ya que no se cree que nadie de ellos vayan a ganar. Los distritos 1 y 2 suelen ser los favoritos, ya que sus tributos están mejor alimentados e incluso se entrenan para poder asistir a los Juegos del Hambre. Y de hecho, desde un inicio en el desfile de los tributos, Haymitch Abernathy empieza a tener problemas y a mostrar cierta rebeldía, puesto que hay un accidente con los carros de caballo, los cuales terminan por quitarle la vida a Luella, la compañera de Haymitch. Haymitch toma las riendas de los caballos y deja el cuerpo de Luella enfrente del presidente Snow, lo cual provoca que Snow lo vea como una afrenta, así que lo lleva aparte y lo amenaza diciéndole que si lo vuelve a retar va a pagar las consecuencias, él o su familia. Y aquí viene una de las partes más crueles, ya que el presidente Snow lleva a Lulu, una niña que es un doble de la chica que falleció. Parece ser un zombie y de hecho tiene un dispositivo en el pecho que parece que está escuchando todo el tiempo esto. Pero la crueldad no se queda allí, ya que se supone cada uno de los distritos ha de tener un mentor, el cual saldrá de los anteriores vencedores. Sin embargo, el distrito 12 jamás ha tenido un vencedor, el cual será Haymitch Abernathy. Y no es spoiler, desde los Juegos del Hambre, la primera película y el primer libro, que estuvieron de moda en el 2013-2014, ya se sabía que Haymitch Abernathy había ganado. De hecho, en los libros de los Juegos del Hambre sí se cuenta que Haymitch Abernathy había ganado esto y se dio una pequeña introducción y un bosquejo a grandes rasgos de cómo fue el vasallaje de los 25 de Haymitch. Pero bueno, al no haber ninguno,
se le pone a Wires como parte de sus mentores, así como a Max también como parte del mentor. Haymitch utiliza una estrategia de hacerse el pícaro en las entrevistas con el fin de conseguir patrocinadores. Los patrocinadores darán, una vez que el tributo entre a la arena, regalos para que pueda subsistir. Si necesita una medicina, los patrocinadores lo pagarán. Claro está que esto se va encareciendo conforme pasa el tiempo dentro de la arena. En el primer día podrías comprar una comida completa, con lo que en la segunda o tercera semana solo comprarías un paquete de galletas saladas. Y es durante el entrenamiento que Haymitch se encuentra con Amper, un niño de 12 años, y es la parte cruel, ya que Beatty es su padre y él es su mentor. Beatty sabe a la perfección que Amper no tiene ningún tipo de posibilidad de ganar los Juegos del Hambre, tanto por su edad, como por su inocencia, como por su niñez, como por la cantidad de tributos que hay en este caso. Sin embargo, se terminan por aliar Haymitch y Beatty con el fin de hacer volar la arena y de esa manera poder demostrarle al Capitolio que no los manda, ya que si mandan al hijo de Beatty a la arena es porque Beatty se ha mostrado como un rebelde durante mucho tiempo. Una vez que consiguen llegar a la arena, Haymitch abandona la alianza, ya que se suelen aliar los que no son profesionales entre sí y los profesionales con algunos otros que acogen. Claro está que las alianzas funcionan en un inicio, ya que después termina por romperse, puesto que solamente puede haber un ganador. Obviamente que en estos libros se termina por romper esa regla, pero eso ocurre en la trilogía de los Juegos del Hambre. Ahora, con respecto de lo que ocurre con Haymitch, es que él sí quiere acabar con la arena y de hecho coloca formando un puzzle con determinadas partes que le ha quitado a los tributos o que le han entregado los tributos, termina por armar un artefacto que le permite dañar la arena, se inunda, sin embargo no se acaba por chamuscar, lo cual también genera mucho odio por parte del Capitolio sobre de Haymitch, ya que ya le habían dicho que por favor no estuviera haciendo esas cosas. Y justo en ese tiempo Amper pierde la vida. Sin embargo, cuando se está enfrentando Haymitch en soledad con la alianza profesional, Maisile, la otra tributo de su distrito, termina por salvarlo con un dardo venenoso, ya que los Juegos del Hambre se manda a la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Masile era una de las niñas ricas del distrito 12, porque es obvio que por muy pobre que sea un distrito, siempre habrá gente más privilegiada. Y esta parte es la que a mí ya no me gusta, puesto que Masile es una niña rica del distrito 12, tal y como los Juegos del Hambre era Pita Mellark. Y también es obvio que lo que hace Haymitch es muy parecido en cuanto al desafío a lo que hizo Katniss y Pita durante los Juegos del Hambre número 74. También otra cosa que me parece, y para mí estoy muy en contra de esto, es la manera en la que está narrado. Se dice que Haymitch prácticamente es un analfabeto, pero hay partes donde habla acerca de pensamiento científico. O sea, es un niño que vive en un mundo posapocalíptico en donde prácticamente no hay electricidad, donde prácticamente no hay televisión y donde el acceso a la educación es muy complicado. Sin embargo, habla como un adolescente de esta época. Y eso a mí me rompe un poco la trama. Claro está, entiendo que es para que le llegue a los adolescentes de esta época. Pero a mí me parece que es un adolescente que no es un adolescente del mundo de Panem, sino es un adolescente de aquí que se fue a Panem. Y eso rompe con el hilo. Y hablando de adolescencia, aquí sí quiero hacer un reconocimiento a Susan Collins, ya que estos libros de los Juegos del Hambre yo los leí siendo adolescente, y leer El amanecer en la cosecha me hizo regresar a ser adolescente por una noche, y eso se agradece. Sentí que tenía 15 años otra vez, y eso no se paga con monedas. Me recordó a todos los amigos que hice en el camino gracias a estos libros, a todas las personas con las que compartí pensamientos, con las que compartí películas, con las que compartí horas hablando de los Juegos del Hambre, y eso para mí no se paga con nada. Se dice que recordar es volver a vivir, pero en este caso yo volví a vivir con el vasallaje de los 25 de Haymitch, con las historias de los profesionales, con desvelarme, aunque esta vez me desvelé para el trabajo, no para la escuela, pero es más nostalgia que el libro, y yo sé
que este libro me gusta más por la nostalgia que por el libro. Y volviendo a lo que estábamos hablando de Masil, se forma esta alianza y Haymitch la convence de explorar en el perímetro, con lo cual terminan por meterse en problemas con la alianza. Y de hecho, Masil y otra mujer o otra niña de esta alianza terminan por perder la vida, siendo que únicamente queda Haymitch en contra prácticamente del Capitolio y de Silka. Esto sí se narra en los libros de Sinsajo, pero lo que se narra con respecto de los libros de Sinsajo es que Haymitch hizo rebotar un arma, lo cual le quita la vida a los profesionales, lo hace ganar, pero deja en ridículo al Capitolio, puesto que sí, Haymitch llega hasta los límites del mapa, y una vez que atraviesa los límites del mapa, utiliza el campo de fuerza que les impide salir a los tributos como un arma, burlándose así del Capitolio, y eso provoca el desenlace del Haymitch que podemos ver en los Juegos del Hambre, ya que es una persona perdida en la bebida, puesto que el Capitolio, al ver esta afrenta, decide quitarle la vida a las personas que más ama, a su madre y a su hermano. Cuando él llega, simplemente encuentra la casa donde él creció en cenizas. Antes de eso, se le vio obligado a hacer presentaciones, entrevistas y demás cosas. Aunque él no estaba del todo conforme con ello, él no estaba feliz, él lo que quería era regresar para ver si su familia estaba bien. Cuando vuelve se da cuenta que no. Tiempo después, él piensa que ha regresado con su chica, porque de hecho es algo que tampoco me gusta, ya que Haymitch Abernathy repite y repite mi chica, hablando de Leonor Dow. Y no por una cuestión de posición, sino porque no me parece algo que diría, sobre todo pensando en lo que ya les expliqué cómo era él, un hombre casi analfabeta o un niño casi analfabeta. Una vez que regresa allá, él piensa que quizá va a tener una pequeña victoria y se va a poder unir con Leonor Dobb. Y uniéndose con Leonor Dobb, va a poder vivir con ella con el dinero que le manden por haber ganado los Juegos del Hambre. E incluso escapar, ya que ella forma parte de la bandada, un grupo que se supone recorría el país libremente hasta que Panem se unifica y cerca los distritos, ya que no se puede salir de un distrito al otro con facilidad, e incluso hay gente que jamás va a poder salir, aunque tengan posibilidades económicas. Panem está dividido en 12 distritos más un Capitolio, que justamente es donde se hacen los Juegos del Hambre, y se hacen para entretenerlos a ellos y para castigar al resto de distritos. Leonor y su bandada corrían libres, sin embargo se vieron envueltos en todo esto, quedan atrapados, y es obvio que a Leonor también le quitan la vida, ya que le dan un sobre lleno de gominolas que en cualquier otro momento Haymitch le hubiera dado, y de hecho esas gominolas las compraba con Maisel, la niña rica que fue con él al distrito. E incluso la misma Maisel desde un inicio se decide a presentarse a esta rebelión, puesto que ella hace los artefactos y los camufla de manera tal que los vigilantes solamente creen que son afiches de cada uno de los tributos, y con estos es con los que Haymitch arma el artefacto con el cual trató de inundar la arena. Sin embargo, Leonor Dobb pierde la vida en brazos de Haymitch, lo cual provoca que él se vaya a la aldea de los vencedores, que es la casa que le dan a los ganadores de los Juegos del Hambre, y se aísle de las personas, puesto que piensa que si genera un vínculo con cualquier otro ser humano, van a castigarlo como castigaron a todas las personas que él quiere, siendo un destino quizá peor que haber perdido la vida. Pero hay que entender que en este tipo de política como la de Panem importa más el cómo se vean las cosas que lo que realmente sean las cosas. Y bueno, a quien escuchó hasta acá, de verdad le quiero dar las gracias, puesto que este fue uno de los libros que más me han gustado leer en el año. Por nostalgia, sí, más que por el libro, más que por la historia. Pero vaya, si la literatura no se puede disfrutar, entonces ¿qué podemos disfrutar? Gracias a quien se quedó hasta acá.